Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula La olvidada mansedumbre, basado en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El propósito de esta enseñanza en el día de hoy es que reconozcamos la mansedumbre como la marca de la verdadera sabiduría de Dios y que con ese reconocimiento aprendamos a vivir y convivir guiados por esa mansedumbre. Vamos a definir mansedumbre durante el sermón. Y esto es relevante para nosotros porque la iglesia es un pueblo, no es un grupo de individuos que no están conectados, sino que es una organización de personas que debe tener armonía entre todos sus miembros. Pero vivimos en un mundo que tiene un gran obstáculo para lograr eso. Y ese obstáculo es el pecado. El pecado es un quebrantador de la armonía. Eso es lo que hace. Destruye relaciones, como estudiamos la semana pasada, influencia todo para el mal, para que las cosas no funcionen. Por esta razón el Señor nos enseña sobre la sabiduría de lo alto, entendiendo que hay una necesidad de esto. Y esto es particularmente necesario porque el mundo se jacta de tener una sabiduría que a los ojos de Dios no es sabiduría en realidad, sino que todo lo contrario, es algo dañino. Más aún si consideramos que los cristianos vienen de ese mundo familiarizados con esa sabiduría y aún algunos la adoptan y promueven esta supuesta sabiduría para saber cómo tratar con los hermanos en la fe. Y esto lo hacen, por supuesto, sin discernimiento. Y así es como nos encontramos esencialmente con tres tipos de sabiduría falsa. El primero es la sabiduría como una especie de misticismo mágico, en donde se dice algo como: oremos al Señor y las cosas van a ocurrir mágicamente, al margen de los medios que Dios dispuso y el orden que Dios dispuso. Y así es como oran, conversan, pero es algo mecánico, que no está buscando una unión de corazón entre los creyentes, sino que se piensa que por seguir ciertos patrones formales, ciertos procedimientos, se logran resultados espirituales de manera mágica. Un ritualismo místico podríamos llamarle. Es una espiritualidad mecánica la que se promueve con eso. Haz estos pasos y vas a crecer espiritualmente, sin importar lo que esté pasando en los corazones. Ese es un tipo de falsa sabiduría. El otro tipo es la sabiduría como formas de controlar las situaciones para nuestro beneficio. Esta sabiduría dice algo como: usemos esta estrategia de control indirecto para imponer nuestra voluntad sobre nuestros detractores, sobre las personas que están en desacuerdo con nosotros. Y esto es al margen de lo que Dios quiera hacer soberanamente. No nos preocupemos de la voluntad de Dios o qué es lo que quiere, o si Dios quiere algo en particular para tal o cual persona. Haz tu voluntad,
haz todo lo que tengas que hacer para controlar a esa persona, ya sea por la fuerza, por la manipulación o por la seducción inclusive. Entonces toman acciones que terminan moviendo la voluntad del otro en la dirección que quieren, utilizando estas cosas. Y esto le podemos llamar un conductismo pragmático, en donde se induce una conducta en el otro para que haga tu voluntad. Y eso es otra cosa que se llama sabiduría también en el mundo. Si tú eres bueno haciendo estas cosas, se llama una persona sabia. Uy, qué sabio eres que logras cumplir tu voluntad de esta manera. Y por último, podríamos hablar de un tercer tipo que combina las dos anteriores, en donde por una parte se ora a Dios y se habla con el prójimo con una pretensión de piedad y de cristianismo verdadero y de sana doctrina, pero en realidad es una formalidad que se hace, es un mero procedimiento, un protocolo que se usa, porque por el otro lado, por medio del control ilegítimo de los que hablábamos de la voluntad, el otro se pretende lograr cambios. Se mezclan estas dos cosas. Y esta es la esencia de lo que se llama el legalismo. Por una parte, hay una noción de hagamos este rito, son formalidades rituales, por un lado, y desconectado de eso, se usa este dominio sobre el prójimo para someter su voluntad. Como decíamos, ya sea de la fuerza física o psicológica. Estas cosas lo que terminan haciendo es tomar el lugar de la verdadera sabiduría y terminan destruyendo la verdadera espiritualidad cristiana, la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos delante de Él. Y este pasaje de Santiago nos va a ayudar con esto. Entonces nos va a ayudar a reconocer la verdadera sabiduría y la mansedumbre como la esencia, enseñándonos tres cosas. La primera, precisamente, que la sabiduría celestial se caracteriza por la mansedumbre. En segundo lugar, que la mansedumbre se manifiesta en una búsqueda de la persuasión espiritual, no de la dominación de la voluntad del otro. En tercer lugar, que la persuasión espiritual lo que busca es unir corazones en Cristo Jesús en base al Evangelio. Y no se separa de eso. Vamos a partir entonces leyendo los pasajes, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El propósito de Santiago aquí es concientizar a los hermanos de la necesidad de reformar la sabiduría de ellos que vienen de un contexto judío que es predominantemente legalista, como decíamos, ritos y fuerza por una parte, por la otra, perdón. Y esto lo hace por medio de una pregunta retórica y un desafío práctico. La pregunta retórica es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, lo que está diciendo acá es: sé que entre ustedes hay quienes se consideran sabios y expertos. A esto hace referencia a la palabra entendido. Expertos en la fe y en la teología. Entre los cristianos, no todos viven una vida consistente con el Evangelio. Una vida que manifiesta sabiduría y entendimiento. Ciertamente, todos los cristianos deben, en algún punto, si es que han de llamarse como tales, manifestar un poco de esta sabiduría. Pero en muchas áreas no se demuestra eso. Y sabiduría puede ser entendida como conocimiento práctico que es conforme a la palabra, y especialmente al Evangelio. Y se construye en base precisamente a los principios del Evangelio y la sabiduría. El mismo proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso en términos del Nuevo Testamento es el arrepentimiento por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el principio de la sabiduría. Y nuevamente, cuando Santiago habla de entendimiento acá, hace referencia a
expertos en teología, expertos en el conocimiento de Dios, en lo que la palabra enseña de Dios. Y lo que está diciendo es precisamente esto. Muchos de ustedes se consideran sabios y expertos. Y luego viene el desafío práctico. Muestre, si es así, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esa construcción ahí, sabia mansedumbre, se puede traducir como en la mansedumbre de la sabiduría, o la mansedumbre que es propia de la sabiduría. Que el verdaderamente sabio entonces se manifieste en sabia mansedumbre sus buenas obras. La idea que hay detrás de esto es que la sabiduría verdadera produce una buena conducta. Luego, que esa conducta se expresa en obras visibles. Y luego que la forma característica de esas obras es la mansedumbre que acompaña a la sabiduría verdadera, a la sabiduría de Dios, a la celestial. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la virtud cristiana de someterse y esperar la voluntad de Dios, especialmente en momentos en los que nos gustaría tener control de las cosas, cuando hay oposición. Una definición un poquito más técnica es esta. La mansedumbre es una virtud que Dios produce en nosotros y se muestra cuando una persona, sabiendo que es débil y que depende del Señor, responde con humildad, paciencia y dominio propio, sin necesidad de imponerse con orgullo ni pelear por su ego, incluso cuando enfrenta provocaciones, oposición o injusticias. El manso confía en que Dios está en control y no reacciona con violencia ni autosuficiencia, sino con calma y templanza. La sabia mansedumbre, o la mansedumbre que es propia de la sabiduría, hace referencia a una espera en la voluntad de Dios con sabiduría, es decir, haciendo cosas que son conforme a la palabra, partiendo por el Evangelio. Cabe destacar que la mansedumbre no es un accesorio, y esta parte es fundamental aquí. No es un accesorio, no es algo que puede o no puede estar en términos de la sabiduría, no es algo opcional, sino que el sello, la marca, la señal de la sabiduría de Dios es la mansedumbre. La ausencia de mansedumbre es evidencia de falta de sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo esta parte, y esto nos lleva al primer punto. La sabiduría celestial se caracteriza por la mansedumbre. Querido hermano, ¿quieres mostrar sabiduría? La clave es la mansedumbre. La mansedumbre, eso sí, tiene un contexto, y es importante que nosotros lo entendamos. La oposición. Es decir, cuando hay desacuerdos, cuando hay algo que choca con nuestra voluntad. Y hermanos, como cristianos siempre vamos a vivir en oposición. Sin embargo, donde más importante es la sabiduría es cuando hay oposición entre nosotros, los cristianos. Hoy en día muchos se llenan la boca hablando de la unidad de la fe, y tenemos que buscar la unidad de la fe. Pero parecieran ignorar la importancia de la mansedumbre para alcanzar esa unidad de la fe. Cuando hay oposición, la solución es la sabiduría. Y para que haya sabiduría tiene que haber mansedumbre. Entonces se habla de unidad en la fe, pero se deja de lado la mansedumbre. Y nadie le pone un énfasis a la mansedumbre que debe haber en la iglesia para que exista esta sabiduría. ¿Quieres saber, hermano, lo importante que es la mansedumbre? Sin mansedumbre, la unidad de la fe es imposible. No es posible tener unidad sin que haya mansedumbre en nuestros corazones. No importa cuánto la deseemos, no importa cuánto se exhorte esto entre nosotros o desde el púlpito, sin mansedumbre es inútil. Y la mansedumbre consiste en una disposición del corazón.
en una inclinación de nuestro corazón, que se muestra en cómo reaccionamos cuando alguien se opone a nuestra voluntad. Y nuevamente, pensemos en desacuerdos, pensemos también en algo que nos ofende. ¿Cómo estamos reaccionando ante esto? Esto está mostrando si hay sabiduría en nosotros. La mansedumbre lo que hace es llevarnos a ubicarnos en nuestra posición en el universo delante de Dios. Nos hace conscientes de nosotros mismos en nuestro contexto, de una manera verdadera, basada en la palabra. La mansedumbre lo que nos lleva a pensar es, en primer lugar, soy una criatura creada a imagen de un Dios que está plenamente consciente y plenamente en control de lo que está ocurriendo. Estoy siendo ofendido, estoy siendo contradecido. Dios está en control. Y Dios tiene expectativas de mí en esta situación. Yo no sé todas las cosas. Yo soy una criatura, no soy Dios. Mi hermano está en la misma posición que yo delante de Dios. Eso es lo que va haciendo la mansedumbre. Nos va haciendo pensar en estas cosas, especialmente en los momentos de oposición. Ambos tenemos sesgos también, puntos ciegos por nuestro pecado y por nuestra finitud también, con los cuales tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque somos criaturas, y no solo criaturas, sino que criaturas pecadoras redimidas, y que están siendo santificadas en el tiempo. Estoy sufriendo oposición, me siento ofendido, pero ambos dependemos plenamente de los medios de Dios para lidiar con esto y para conocer la voluntad de Dios en todo esto. Y quiero justicia en medio de todo esto, pero el Señor me perdonó a mí y yo lo ofendí a Él. No puedo aprobar el perdón de Dios y condenar duramente la ofensa de mi hermano. Si yo apruebo el perdón que me dio a mí, tengo que también hacerlo y demostrar que yo lo apruebo perdonando a los que me ofenden a mí. Así que tengo que ser como Dios fue conmigo y no condenar duramente la ofensa de mi hermano. Además, el Espíritu Santo soberanamente se va a encargar de traer a conciencia, a tiempo, la raíz de la ofensa que está haciendo el hermano. Y además Dios dispuso medios para una disciplina espiritual que permita restaurar al hermano. Y cuando inclusive eso no opera para la restauración, Dios mismo se encarga de disciplinar a sus hijos soberanamente y restaurarlos y encargarse de que haya justicia. Y luego podemos pensar en que tarde o temprano, como Dios es soberano, ya sea aquí o en la gloria, todos se van a dar cuenta de lo que han hecho. Y todas esas cosas entonces van ajustando y amoldando nuestro corazón para reaccionar apropiadamente a todas estas cosas. Así no nos inquietamos, no nos desesperamos, no buscamos hacer justicia por nuestras manos, queridos hermanos. Si tenemos estas cosas continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces vamos a reaccionar naturalmente de una forma diferente, con humildad y paz en nuestro corazón, sin orgullo ni inquietud. Y a veces, como decíamos, nos frustramos con nuestros hermanos, nos desesperamos, y especialmente cuando nos ofenden de manera persistente y continua cuando conversamos. Y a veces no están conscientes de lo grave de lo que están diciendo, hablan ligeramente en muchos aspectos, se toman a la ligera lo que hacen y dicen. Pero si el Evangelio está en nuestro corazón y entendemos que Dios es soberano, vamos a recordar las promesas de Dios. Y entonces vamos a estar en paz inclusive en medio de esto. Muchos se hacen llamar reformados en estos días y se glorían de que creen que la salvación no se pierda ni lo correcto de su enseñanza. Y creen que Dios es soberano sobre la decisión de quién es salvo y quién no. Y dicen, este es el verdadero cristianismo. Y se jactan de creerlo.
Y ellos mismos que creen en la absoluta soberanía de Dios sobre esta decisión, no le ponen atención a la soberanía de Dios sobre la dirección de la iglesia y sobre la vida espiritual del creyente. Parecieran creer, que desde que somos justificados, declarados justos delante de Dios, ya la fe no es importante y ahora tenemos que inventar nuestros métodos y medios para cambiar la conducta y las palabras de nuestros hermanos. Y ya Dios no es soberano sobre estas cosas. Pero esto no es así. El Señor es soberano y Él en su soberanía designó los medios, la forma de obrar en este mundo para lograr esto. Y tenemos que aferrarnos a esto con fe y perseverancia. Y solo desde ahí, querido hermano, va a salir la verdadera sabiduría. En resumen, decimos esto. El que es sabio y entendido entre nosotros va a hacer cosas que demuestran su persuasión de que Dios soberanamente está santificando a los hermanos por medio de la palabra expuesta, la palabra explicada y la palabra aplicada en nuestras propias vidas. Es un ejemplo. Así entonces, como creemos que la proclamación del Evangelio y su llamado al arrepentimiento por medio de la fe es el medio único y suficiente para llamar a pecadores a la fe, debemos creer en esto otro también. De esta misma manera, tenemos que creer que la palabra expuesta, explicada y aplicada en la conducta, manifestando mansedumbre en todo momento, es el medio único y suficiente para llamar entonces a nuestros hermanos a una mayor santidad. Si criticamos medios de evangelización por medio de la seducción, la manipulación o la fuerza, tenemos que también criticar los medios de edificación que usan las mismas cosas. Tenemos que ser consistentes. La soberanía de Dios, es una sola. Esto nos lleva al versículo 14, que vamos a leer. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El propósito de Santiago acá es alertarlos, hacer un llamado de atención a la alerta de lo anticristiana que es la sabiduría legalista propia de la sociedad judía de esos tiempos, de esta sabiduría a la que estaban ellos familiarizados y habituados. Y lo hace por medio de una exhortación junto a su razón, seguido de un principio. La exhortación y su razón es esta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Celos amargos y contención en el corazón es señal de falta de sabiduría, es lo que nos está diciendo aquí. Celos amargos, hace referencia a un celo egoísta. No es por la gloria de Dios este celo. No es un celo basado en la palabra, buscando la gloria de Dios, sino que es un celo que está lleno de falta de contentamiento. Por eso es amargo. Ese celo que dice, ¿por qué él y no yo? Ese celo que dice, ¿por qué su voluntad y no la mía? Esa clase de celo es el que está hablando, un celo amargo. Y contención en el corazón, en este contexto, no es meramente tener un desacuerdo con el otro. Vamos a tener desacuerdo solamente por el hecho de ser finitos. Sino que tiene que ver con un espíritu que ante el desacuerdo lo que busca hacer es imponer su voluntad. Y esto a costa de la integridad cristiana. Es decir, sin mansedumbre, sin una confianza en la soberanía de Dios, priorizando su propia voluntad. Este es un espíritu contencioso. ¿Por qué? Porque no se satisface hasta que él gana la contienda. Y dice que nadie se engañe con esto. Aunque puedan haber resultados con esto, no es algo que Dios aprueba. Eso es lo que se está diciendo. Si tiene resultados,
este tipo de cosas, aparentemente, es a pesar de lo que Dios ha revelado al respecto. A pesar de esta desobediencia en contra de lo que Dios ha revelado, más bien dicho. No es en base a lo que Dios ha revelado. Y acá se nos dice que esta forma de hacer las cosas es terrenal en primer lugar. ¿Por qué es terrenal? Porque no opera con una mira en las cosas del cielo, en la reforma del espíritu del hombre, ni tampoco consigue resultados espirituales. Lo único que consigue son cosas terrenales. En otras palabras, cambia el comportamiento de las personas quizás, pero son cambios que no son sólidos, sino que dependen de las cosas terrenales, de las circunstancias, de cómo están las cosas ahora. No están basadas en principios del espíritu que trascienden las circunstancias. Es terrenal entonces, pero también es animal. Es animal porque si bien puede librar de amenazas a nuestra salud, propiedades y libertades en esta vida, cosas que corresponden, por decirlo de una forma, a nuestro cuerpo animal, a las cosas que tenemos en común con los animales, como un cuerpo, no libran del pecado que produce esos males, finalmente. Es animal, entonces es terrenal, pero también es diabólica, porque opera en contra de la iglesia. Aunque puede aparentemente tener resultados, es como una gangrena que carcome la santidad y termina dividiendo las iglesias. Entonces todo esto para decir, esto no es inocuo. Aunque ustedes pueden conseguir algunos resultados favorables que le pueden traer algunas ventajas al corto plazo, ustedes sepan que lo que está haciendo en realidad a nivel espiritual esto es carcomer la integridad de la iglesia, y tarde o temprano eso va a dar un fruto, es una levadura que va a leudar y que va a corromper todo al final del día. Esa es la exhortación, es la razón, y luego viene un principio en relación a esto. Porque donde hay celos sin contención, hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde hay un deseo por ser el primero en el corazón, de ganarle al otro, imponerse sobre el otro, donde no está el deseo primario de glorificar a Dios y de que su voluntad se haga, sino que la mía, allí entonces se va a expresar en perturbación y obras perversas. Perturbación hace referencia a contradicciones internas de nuestra psicología, de nuestras mentes. Y esto puede llevar a pleitos descontrolados con otros. Y por otra parte, obras perversas. Son obras que buscan satisfacer ese deseo de imponerse por sobre el otro. Ese deseo de ponerse como primero dentro de esos pares. Y esto nos lleva al segundo punto. La mansedumbre se manifiesta en la búsqueda de la persuasión espiritual, no de la dominación. El punto de Santiago es que la sabiduría de lo alto, que tiene por esencial la mansedumbre, se opone a los intentos de ejercer dominio sobre la voluntad del otro. La sabiduría celestial se opone a la sabiduría mundana, en que la sabiduría mundana busca justicia por medio de la dominación, y esto podemos clasificarlo en tres cosas: la coerción, la manipulación y la seducción. Y vamos a indagar en esto un poquito más, pero eso puede estar porque la mansedumbre lo que hace es involucrar un sometimiento de nuestra voluntad a la de Dios en los momentos en los que nos gustaría imponer nuestra voluntad. Reconoce que uno tiene sesgos, reconoce que Dios podría a partir de la oposición estar mostrándonos algo que nosotros no hemos visto, producto de nuestro pecado o producto de nuestra finitud. Entonces la mansedumbre y la sabiduría verdadera reconoce esto. Y en ese sentido está diseñada para seguir la voluntad de Dios. Y atiende entonces esa dificultad para hacerlo. Y no se queda en una testarudez
que pone una barrera para eso. En cambio, la sabiduría mundana lo que dice es, si amenazas de esta manera, hará tu voluntad. Si omites decir esto y le dices esto otro, entonces hará tu voluntad la otra persona. Si pones su atención en estas cosas y le exaltas, hará tu voluntad. Y estas son las tres cosas de las que hablamos. La coerción. La coerción, en primer lugar, es este método que controla el cuerpo de la otra persona o el entorno de la otra persona para lograr la voluntad. Y la forma en la que actúa es que trata de que la voluntad del otro se rinda por miedo a perder algunas cosas. ¿Y qué produce? Produce una obediencia externa por miedo sin una verdadera convicción. Podemos dar algunos ejemplos. Un jefe que amenaza con despidos si no se cumplen las metas arbitrarias e injustas que él pone. Otro ejemplo podría darse en la iglesia, en el liderazgo. Un líder que presiona con disciplina o pérdida de ministerio para imponer decisiones personales. Otro ejemplo, entre miembros, es un hermano que intimida emocionalmente al otro para que actúe como él quiere, usando culpa o reproches. Ese es un ejemplo, la coerción, que es más forzosa, tratando de manipular lo físico o las cosas o el acceso a lo físico. Pero otro que es más psicológico es la manipulación. La manipulación controla los juicios de la otra persona y los afectos, y busca eso, busca manipular la mente de la otra persona. ¿Cómo actúa? Lo hace a través del engaño. La voluntad es engañada y cree que está eligiendo bien. Y lo que hace la manipulación es traer a la otra persona a ese estado. Y el resultado que trata de lograr es una obediencia interna, pero ¿qué? ¿Basada en qué? En el error. Basada en una mentira. Un ejemplo secular que podemos considerar es un político que apela al patriotismo y que dice esto es por la patria y por el amor a tu país para justificar medidas o leyes egoístas que buscan el interés personal. Un ejemplo más de la iglesia podría ser un líder que usa textos bíblicos fuera de contexto para respaldar su control autoritario e imponer su visión personal. Y entre miembros podría ser alguien que manipule emocionalmente a otro creyente diciendo, si realmente fueras espiritual, harías esto por mí. Entonces busca, como decíamos, controlar los juicios de la otra persona. Y secundariamente, por supuesto, está involucrada ahí los afectos. Y en tercer lugar podemos hablar de la seducción. Lo que busca controlar la seducción son los afectos y deseos. Y la manera en la que actúa es haciendo que la voluntad del otro desee lo que es equivocado. Y esto lo hace poniendo obstáculos para poner atención a otras cosas, que son importantes también. Y lo que resulta de esto es una obediencia voluntaria sin discernimiento, porque no estás considerando todo lo que debes considerar. Un ejemplo secular podría ser un influencer que muestra una vida de lujo o placer para atraer a sus seguidores y obtener contactos, explotando ese deseo de la admiración y el éxito, filtrando todo el resto de las cosas que podrían estar mal en su vida. Un ejemplo de iglesia quizás sea un liderazgo que premia con visibilidad, con elogios opuestos a quienes se alinean con sus intereses personales del liderazgo. También lo vemos cuando las iglesias buscan y ponen entretención para atraer a personas. A la iglesia es una forma de seducción porque les muestran unas partes, le muestran una parte que saben que a ellos les va a atraer y no les muestran la otra, que en muchos casos, por falta de fe, no creen que pueda atraer a alguien. La palabra me refiero. Y un ejemplo entre miembros podría ser un hermano que halaga con segundas intenciones para ganarse el apoyo e influencia dentro del grupo. Y la palabra nos exhorta en contra de aquellos que son aduladores con sus palabras, que tengamos cuidado con ellos. Así, el que es más efectivo
entre estos tres métodos es más sabio a los ojos del mundo? El que tiene más calle, el que es capaz de liderar, pero la pregunta ¿es esto algo que Dios aprueba? La respuesta, por supuesto, es no. Esto no es sabiduría cristiana. Estas cosas no pueden ser parte de la vida de la iglesia. Estas cosas suplantan y usurpan el lugar que solo le corresponde a Dios para cambiar los espíritus y por medio de ello el comportamiento, pero en libertad, no siendo limitados por criaturas finitas. La sabiduría que Dios quiere produce obediencia con convicción basada en la verdad y a conciencia y la verdad de su palabra. La sabiduría de lo alto está basada en la obra soberana de Dios. Dependemos de Dios para que haya justicia y utilizamos sus medios. ¿Y cuáles sus medios? La persuasión espiritual bíblica. Por eso se les llama renovar nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad buena y perfecta de Dios. Es desde ahí que va a fluir el nuevo comportamiento del corazón. Ahí es donde Dios quiere escribir su ley. Y esto a través de la palabra. Y el resultado de esta persuasión es algo sobre lo que no tenemos control. ¿A qué me refiero con eso? Que buscamos persuadir al hermano. Buscamos exhortar la palabra con amor a él. Pero los resultados los da el Señor. Unos riegan, otros siembran, unos riegan, pero el crecimiento que Él lo da el Señor. Nosotros no podemos forzar ese resultado y tenemos que vivir días consistentes con esa expectativa. Confiamos en el reinado de nuestro Dios, en que Dios va a santificar a los suyos. La conexión entre estas estrategias humanas de coerción y manipulación o seducción y el egoísmo tiene que ver con el hecho de que se quiere poner la voluntad de uno por sobre la del otro sin considerar la voluntad de Dios. Cuando confiamos en las promesas de Dios, o en oposición a lo anterior, de que va a preservar su iglesia, comprendemos que nuestra voluntad quizás no es la voluntad de Dios. Quizás tenemos un sesgo, un punto ciego. Y tenemos que verificar qué es esto, si esto es así o no, porque no queremos obrar en contra de Dios pensando que es la voluntad de Dios. Si lo hacemos, lo único que vamos a hacer es daño y hacer que se blasfeme el nombre de Dios, como se dice que lo hacían los judíos en esta época. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, comenzamos a entender el significado, sí, de esperar en Dios y el significado de la paciencia que Dios quiere de nosotros. A partir de esto, nosotros deberíamos tener una gratitud por el hermano y una paz interna que no busca contención, sino que opera en buena fe, en primer lugar, considerando las cosas, confiando en que Dios es soberano y considerando las cosas seriamente. ¿Y cómo es la persuasión espiritual entonces? Esto es lo que vamos a ver a continuación, en un último punto. Pero antes vamos a leer versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El propósito de este pasaje es iluminarlo sobre la naturaleza de la sabiduría, de la sabiduría de Dios, dándoles una descripción de cómo se ve y un principio. La descripción es esta: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primeramente pura, se nos dice. En primer lugar, entonces, la sabiduría que es de lo alto está libre de todo celo egoísta, de todo celo amargo y de contención en el corazón. En otras palabras, busca primero la gloria de Dios. Es pura en ese sentido. No busca el bien personal, busca que se cumpla la voluntad de Dios, se agrada en esa voluntad, y ese es el punto de partida entonces. Y no busca ganar tampoco al otro, imponerse sobre el otro, sino que hay un orden establecido por Dios y no el orden establecido por el hombre. Y esto es primero porque la ausencia de esto
anula la sabiduría. Básicamente, si no hay esto, no hay sabiduría. Todo se arruina en ese sentido. Ya nos está mostrando la sabiduría de Dios. Y luego de esto va por capas sucesivas mostrándose esta sabiduría. Pacífica la sabiduría. Cuando hay, pongámonos en el contexto de una conversación o de respecto a un desacuerdo que podría ser útil para entender. No busca inflamar emocionalmente al otro. No busca que el otro se exalte y que vuelen las emociones. No es una catarsis lo que estamos buscando. Buscamos control, buscamos dominio propio, que haya paz. Entonces busca un control de las palabras para no inflamar, de la forma de expresión. Si sabemos que alguien lo ofenda al hermano, tiene un tema sensible, buscamos tener más cuidado con esas cosas, con la forma de expresarnos. Es amable, no busca forzar al otro a un acuerdo con uno, sino que busca simpatizar primero con el otro y traerlo hacia uno. Esto no se trata de tener un tono suave, o las palabras suaves pueden ser venenosas. Esto no se trata de ese tipo de amabilidad, de tener un tono muy suave, no. Se trata de no forzar al otro a tener un acuerdo. A veces uno puede hacer eso siendo muy suave en el tono y la forma de hablar, pero nuevamente, esto se trata de simpatizar, entender la preocupación del otro. De eso se trata. Y luego, al entender la preocupación del otro, podemos ser constructivos, generar un puente hacia nosotros. Es benigna, no busca ganar, busca el bien común, en el contexto de estar en Cristo, en el contexto de que Dios tiene una voluntad soberana para todos. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Deja pasar ofensas en las conversaciones, especialmente cuando hay desacuerdos. Puede que alguien ofenda al otro, o diga algo ligeramente, o diga alguna palabra inflamatoria, pero tiene que haber. El amor cubre un montón de faltas, dice la palabra. Y esa actitud tiene que estar también. La dejamos pasar, preocupémonos de este tema, después nos preocupamos de la ofensa. No nos centramos en el tono como diciendo, pero me lo dijiste de mala forma, así que hasta aquí llegó, o nos enfocamos en esto y así se pierde el foco de todo, ¿sí, no? Entonces, en este sentido, está llena de misericordia y buenos frutos. Y nuevamente, no devuelve mal por mal, sino que devuelve bien por mal. Es lleno de buenos frutos. Muestra dominio propio, una actitud de reconciliación siempre. Y por último, sin incertidumbre ni hipocresía. Incertidumbre tiene que ver con lo que puede causar al otro. Tiene que ver, quizás en un término más moderno, sin discriminación podría ser un entendimiento moderno de esa palabra incertidumbre. Sin que tú discrimines arbitrariamente entre persona y persona, entre los judíos y gentiles, por ejemplo, podría haber una discriminación ahí. Nosotros no tenemos que ser discriminadores. Un mismo estándar para todos, basado en la palabra. No tener favoritismos, como hablábamos. Y por último, sin hipocresía. En otras palabras, no ser discriminatorio y tampoco ser hipócritas, tampoco tener un estándar para ti que no aplicas al otro, o un estándar para el otro que uno no aplica a uno mismo, sin doble estándares entre persona y persona y entre uno mismo y el otro. Esa es entonces la descripción espiritual de la sabiduría del cielo, de cómo se ve. Y luego el principio: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se asume aquí, y Santiago asume, que el fruto de justicia es deseable. Es lo que el cristiano busca cuando hay oposición. Justicia. Queremos justicia cuando nos ofenden. Queremos justicia cuando hay un desacuerdo de voluntades. Queremos que haya justicia y la justicia de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo conseguimos ese fruto de justicia? ¿Cómo se consigue? Acá Santiago dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En primer lugar, es un sembrar que es hecho en paz. Es un sembrar. El fruto de justicia, ¿quién lo genera? Lo genera Dios, pero nosotros debemos sembrar este fruto. Entonces, el resultado de Dios, y esto nos habla de la mansedumbre que debemos tener. Entonces, se siembra. ¿Y por quién? Por los que pacientemente, diligentemente y constantemente hacen la paz. A eso se refiere con aquellos que hacen la paz.
con quienes se caracterizan por hacer la paz. Y es significativo nuevamente que sea un sembrar. Hay una participación limitada que tenemos nosotros en esto, querido hermano, y es bueno enfatizar en esto. Y aquí es donde entra la mansedumbre, esperar en el Señor, enfocarnos en los medios, no buscar imponer nuestra voluntad sobre el otro, entender nuestra finitud, nuestro pecado. Y esto nos lleva al último punto. La persuasión espiritual busca unir corazones en Cristo Jesús. Queridos hermanos, si queremos unidad, es así como debe ser nuestra aproximación. No queremos unirnos externamente en la forma de hacer las cosas nomás. No queremos promover una vida de sometimiento ciego a la voluntad del hermano, a la voluntad del pastor, no. Lo que queremos es apuntar al crecimiento propio y del hermano en la fe, bajo la supervisión soberana de Dios. Él es quien reina y nosotros queremos que Él reine y tenemos que ser instrumentos para que Él reine. Y esto se hace aplicando esta regla de oro de amar al otro como a nosotros mismos a las oposiciones de voluntad. Todo esto entonces, paz, amabilidad, benignidad, misericordia y buenos frutos, ausencia de hipocresía y de doble estándar, comunica que Dios es soberano y que dependemos de Él. Ahí está la mansedumbre en estas cosas, querido hermano. Buscamos la paz porque Dios buscó la paz con nosotros y queremos justificarlo a Él. ¿Quién tomó la iniciativa? Fue Dios quien tomó la iniciativa. Fue Dios, y así nosotros también debemos buscar tener esa iniciativa de conseguir paz cuando hay desacuerdos. Y no es una paz superficial esta. No es una mera tregua de no nos peguemos. Por supuesto que eso estaba presente, pero es una paz que aborda la verdad, que aborda el espíritu, el interno, el corazón, que no nos contradigamos en torno a Dios, sino que hablemos una misma cosa y vivamos por esa misma cosa. Eso es lo que estamos buscando. Y en este caso la paz con Dios fue a través del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Buscamos también ser amables porque Dios nos atrae con lazos de amor. El Señor no nos fuerza a creer en Cristo en contra de nuestra voluntad. El Señor aplica su poder para persuadirnos sobrenaturalmente de la verdad por medio del Espíritu, por medio del Evangelio. No es una amabilidad de forma, es genuina, es de fondo. Similarmente debemos hacerlo con el hermano entonces. Entender su perspectiva, entender sus dificultades y dudas en torno a lo que estamos hablando, antes de poder entregarle la corrección o solución. De otra forma, vamos a estar siendo destructivos, porque todos sabemos que somos pecadores en la fe. No sirve de nada que yo te diga, eres pecador y fallaste externamente. Tenemos que ir al corazón del asunto. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás citando la palabra? ¿O estás citando la palabra en todo esto? ¿La tienes en mente? Esas preguntas debemos estar haciendo del corazón, no meramente lo que se hace afuera. Solo así vamos a poder hacer un puente hacia la verdad, suponiendo que tenemos la verdad, porque podríamos estar equivocados también, atendiendo a esas preocupaciones. Buscamos benignidad porque Dios es benigno y no nos impone algo arbitrario, Dios, sino que busca satisfacer su justicia, que por cierto es un bien universal para todos. De manera similar, nosotros debemos ser benignos con el hermano, no para ganar en la argumentación o un debate, sino para que haya justicia. No se trata de tener la razón por tener la razón, sino que queremos que la voluntad de Dios esté presente entre nosotros. A veces es posible que estemos nosotros equivocados también. Tratamos de corregir al hermano y nos damos cuenta de que nosotros estamos equivocados. Que el hermano tenía razón y que nosotros teníamos un sesgo. Entonces, toda confrontación en Cristo debe ser vista como una oportunidad para crecer uno mismo, para ser santificado uno mismo y ser corregido uno mismo y ser libre de estos sesgos, de estos puntos ciegos por el pecado. Y no es una ocasión para imponer la voluntad propia como si fuera la verdad última, inmediatamente. Buscamos misericordia y buenos frutos porque Dios nos mostró misericordia y nos bendice por medio de Cristo. De manera similar, debemos mostrar misericordia cuando nos ofenden en la conversación. Nuevamente, podemos ser muy frustrados en una conversación con el hermano.
especialmente cuando es ofensivo. Entonces la conversación se desvía hacia la ofensa y nos olvidamos del fondo espiritual y no hay nada constructivo. Si somos mansos, pero si somos mansos, vamos a saber esperar en el Señor. Eso lo voy a dejar pasar, esa ofensa, eso que me ofende. Voy a tratar con este tema ahora. El Señor va a ver lo otro a su tiempo. Ahora hay que tratar con el corazón de todo esto. Oramos por el hermano también en vez de maldecirlo, buscando que haya entendimiento mutuo y paciencia en todo. Buscamos no ser hipócritas también y tener un solo estándar, porque Dios es uno, Dios no puede contradecirse. Y nosotros todos estamos bajo la misma condenación también a los ojos de Dios, por el pecado que hemos cometido. Somos impíos a los ojos de Dios y entre cristianos estamos bajo la misma gracia redentora, entonces no hay favoritismos. Tenemos que saber no juzgar de manera condenatoria al hermano, porque sabemos que todos estamos condenados bajo la ley, no tenemos derecho a esa clase de juicio con el cual nos condenaríamos a nosotros mismos también, porque de ninguna forma hemos cumplido el estándar de Dios. ¿Quieres justicia, hermano? La única manera de conseguir es por medio de la paz. De otra manera, todos vamos a sufrir. Tú porque te vas a lamentar en tu conciencia de haber hecho lo malo tarde o temprano. La iglesia por tener tensiones fuera de control. Concluimos entonces con esto. En primer lugar, la sabiduría celestial se caracteriza por la mansedumbre. No por la grandeza humana, sino por una humildad dependiente. La verdadera sabiduría se reconoce por esa disposición mansa del corazón, no por su tono fuerte, o la habilidad para imponerse. Tampoco es por el resultado inmediato que se manifiesta, sino por la confianza en los procesos de Dios. Dios tiene procesos, Él los diseñó, confiamos en ellos. Ahí está la sabiduría. La mansedumbre confía en que Dios santifica por sus medios, inclusive cuando los frutos se demoran. Esperamos. No por el control del otro, sino por el dominio propio. La sabiduría celestial gobierna primero el corazón propio, antes de pretender dominar corazones ajenos. En segundo lugar, la mansedumbre se manifiesta en la búsqueda de la persuasión espiritual. Persuadir no es manipular, es apelar a la verdad en amor. La sabiduría del cielo no usa los caminos del mundo para los fines espirituales. Tiene sus propios caminos. La coacción, manipulación o seducción son las armas de otro reino. No tiene que ser parte de la iglesia eso. Dios nos llama a confiar en sus medios, la palabra, el ejemplo, la oración y la mansedumbre. Todo otro camino es una traición silenciosa a su soberanía. Por último, la persuasión espiritual busca unir los corazones en Cristo. El fruto de justicia se siembra en paz, querido hermano. No se impone, no se arranca, no se fuerza, se siembra. Y solo los que hacen la paz pueden sembrar justicia. La sabiduría del cielo transforma por dentro, no solo por fuera. Por eso busca el corazón del hermano, no solo su conducta. ¿De qué me sirve su conducta si su corazón sigue en contra de Dios? La única verdadera unidad es una obra de Dios, pero somos llamados a sembrarla con mansedumbre. Unidad no es uniformidad, no es dominación, es un mismo corazón latiendo por el mismo Señor. De eso se trata. Y el llamado final entonces que hacemos es, querido hermano, quizás hoy día tú reconoces que has usado los métodos del mundo. Quizás hoy día puedes reconocerlo. En vez de la obra del Espíritu, quizás has tratado con dureza cuando debiste tratar con mansedumbre. Quizás has confundido autoridad con imposición o persuasión con manipulación. Pero hoy lo que hace Dios es llamarnos a la sabiduría de lo alto. Hoy nos llama a recuperar esa olvidada mansedumbre, no como una opción débil, sino como el poder suave que el cielo utiliza para orar en los corazones. Volvamos al Evangelio entonces, volvamos a Cristo, manso y humilde de corazón. Solo allí vamos a aprender la verdadera sabiduría, no en los medios del mundo. Que el Señor entonces confirme esta enseñanza y nos ayude a vivir conforme a ella también.